criatura, bienvenidos a un nuevo video de Tu Mensaje. Hoy tenemos a Lili Gastelum y nos va a compartir el mensaje, la bendición de dar. Bienvenida, Lili, mamá. Gracias, qué linda. Pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Y la verdad, fíjate que este tema tengo ya mucho tiempo, como que ronda en mi corazón la bendición de dar, porque creo que es un principio que, recordándome hace muchos años como cristiana, debió haber estado como mucho en mi corazón. Y fíjate, después de tantos años, como que ahora, como que vuelve otra vez, recuérdate esos principios y esas enseñanzas que aprendiste como recién cristiana, pues es algo que yo quisiera compartir. Esto se encuentra en Primera de Reyes 17, tiene que ver con la vida de Elías y la vida de Sarepta. Pero antes déjenme decirles el contexto de lo que pasaba. Había mucha sequía en ese tiempo. Y con mucha hambre, y creo que eso lo podemos relacionar con mucho de lo que estamos viviendo ahorita. Pero bueno, pues vamos a leerlo, ¿qué les parece? Dice, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, deja este lugar y vete a vivir algún tiempo en Sarepta de Sidón, y ahí he dispuesto a una viuda que ahí vive y te va a dar de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda y Elías la llamó y le dijo, te ruego que me des de beber un vaso de agua. Imagínate en ese tiempo, ¿no? Con la sequía. Y ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan, solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en mi vasija. Con los leños que me viste recoger voy a cocer el último pan de mi hijo para mí y después de comerlo nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo, no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece unas pequeñas tortas bajo el recoldo y tráemelas, después cocerás pan para ti y para tu hijo. Y el Señor, el Dios de Israel me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja ni va a disminuir aceite en las vasijas hasta el día en que el Señor haga llover en esta tierra. La mujer, la viuda, es una mujer sensible a escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Elías lo mandó Dios y le dijo, vas a encontrar una viuda y le vas a pedir esto. Fíjate, a veces no somos nosotros sensibles a escuchar la voz de Dios y esto lo quiero como guiar a tener la bendición, de poder nosotros dar la bendición en la parte económica, ¿no? Ella primero fue sensible, ¿no? De saber escuchar su voz. Dos, cuando Elías le dice, te ruego que me traigas agua en un tiempo de sequía, te ruego que me des de comer, ella obedeció y le dio todo, ella ofrendó todo. Y ahí es donde viene la bendición de ofrendar y de dar para bendecir a otras personas. ¿Sabes algo que me encanta de esta historia? Que era el hombre de Dios que vino a su casa y ella no pensó en, pues ya nomás tengo poca agua, ya tengo poca comida. Ella le dio todo al hombre de Dios. Y sabes, muchas veces en tiempos de crisis y que tenemos esta oportunidad como la que estamos viviendo, podemos dar ese paso de fe, como esta mujer lo dio, ese paso de fe de decir, ¿sabes qué? Le doy todo al hombre de Dios. Esto lo escuché hace mucho tiempo recién cristiana y siempre lo he tratado de cuidar, el poder dar y bendecir a los demás, porque de veras cuando uno siembra, ¿cómo recibe la gran cosecha de parte de Dios? Es un principio también el poder ofrendar, dar y diezmar también, porque a veces olvidamos y a veces estamos en tantas crisis y más en este tiempo, ¿no? Que es tan difícil y que piensas, oye, doy mi diezmo o doy mi ofrenda cuando no sé si voy a tener trabajo o no sé si voy a comer. Pero fíjate qué enseñanza tan grande. Ella ofrendó todo lo que tenía, sabiendo, con esa sensibilidad de saber escuchar la voz de Dios, que ella iba a recibir una gran bendición. No lo hizo así, simplemente porque su corazón ya estaba formado, ¿no? Claro.
Ok, y algo que le dijo también el varón de Dios, le dice, no tengas miedo, ve y haz lo que te mando a hacer, ¿ok? Cuando viene una bendición, siempre viene acompañado de una promesa, y ahí le dijo Dios, no tengas miedo, yo voy a cumplir lo que yo te he dicho, ¿ok? Nunca te va a faltar aceite ni pan en tu casa. Y así fue. ¿Y sabes cuál es lo más interesante? Que además el hombre de Dios se quedó en su casa viviendo por mucho tiempo. No nomás tuvo la bendición de que el aceite y la harina se multiplicaba, Claro. nunca le faltó, Dios cumpliendo su promesa, sino que tuvo la presencia de Dios en su vida. Qué maravilla, ¿no? En su casa, ¿no? Como regalo. Como un regalo. Pero fíjense que algo que pasó muy interesante que nos dice la Biblia, su hijo se enfermó y murió. Te lo puedes imaginar, que estaba la presencia de Dios, ella dando todo, recibiendo, viviendo en una vida de milagros. Me encanta ver esta parte porque su hijo murió y ella va y le dice Elías le dice, oye, pero pues, ¿qué está pasando, no? Y él fue, oró con Dios y vivió un milagro maravilloso. Entonces, cuando tú ofrendas, a veces, qué maravilla cuando tú tomas ese principio, tú puedes vivir una vida de milagros. Yo quiero vivir una vida de milagros así. Y me encanta esta enseñanza porque a veces tenemos como miedo de ofrendar y dar todo lo que tenemos, el principio de diezmar, el principio de ofrendar, tenemos miedo, pero cuando nosotros nos tomamos este reto, podemos vivir una vida de milagros, como lo vimos aquí con ella. Claro. ¿Okay? Creo que vale la pena como platicar que el diezmar pues es un mandato de parte de Dios, pero me encanta cómo es Dios porque no es como que lo tienes que dar porque lo tienes que dar porque yo lo necesito, o sea, sabemos obviamente que Dios no es que lo necesite, más bien nosotros lo necesitamos, ¿sí? Yo creo que obviamente Dios es un padre que nos da instrucciones claras como esto, ¿no? El diezmar es un mandato claro de parte de Dios, pero es porque a ti te beneficia, conviene, o sea, a nosotros nos beneficia, a nosotros nos conviene. El ofrendar todavía es una milla extra que nos dice Dios, o sea, no es que sea obligatorio, pero cuando tú das, abres tus manos. Fíjate que esto que platicas me recuerda a dos enseñanzas. Una, cuando nuestras manos están así, o sea, porque la viuda que tú nos platicas, pues estaba en medio de una sequía con un hijo que prácticamente ya estaba muriendo de hambre y se muere, ¿verdad? Y luego pues vemos este milagro que Dios lo resucita, etc. Vivían en esta escasez, entonces, bueno, yo en su caso, y no sé, teniendo un hijo lo piensas, hubiera estado tentada a decir, híjole, pues no, aquí no, es lo último que tengo y no lo voy a desperdiciar para dártelo a ti, porque mi hijo lo necesita y yo lo necesito, ¿no? Pero al final, pues decidió dárselo. Pero que la enseñanza a la que voy es como cuántas veces nuestras manos están así atadas y duras y cerradas, porque pues esto es lo que tengo y no lo voy a dar. Pero me encanta que en alguna imagen entendí que cuando nuestras manos están así, pues no están listas para recibir, ¿verdad? Pero cuando se abren para dar, porque pues ya no lo tienes aquí, ¿verdad? Lo abres para dar, también tu mano está abierta, lista para recibir, porque si la tienes cerrada, pues nunca vas a recibir algo nuevo, ¿verdad? Y la otra enseñanza que me recuerda esta historia que nos cuentas, me recuerda que alguna vez escuchamos de un pastor en Guatemala que justo platicaba que él no daba solo el 10, daba como el 80 o el 90 de su diezmo, o sea, era como que completamente distinto y la lógica completamente al revés. Y la verdad admiramos su trabajo, admiramos su ministerio, o sea, una iglesia enorme y gigante, y yo creo que es como es como de estos locos que viven alrededor nuestro, viven en este mundo, pero como para enseñarnos, ¿no? Pero que se han atrevido a creer, y entonces creo que ahí Dios nos está como llamando a la puerta a decir, pues, cree en mí y convierte tu lógica, o sea, vive con la lógica del reino y no con la lógica de este mundo, y atrévete a dar más
del diezmo. Atrévete a diezmar y creer que este mandato te beneficia, ¿no? Nos beneficia. Claro. Atrévete a ofrendar y dar y no cierres tus manos, al contrario, ábrelas y bendice a la demás gente, o sea, sé generoso, ¿no? Entonces eso me acuerdo. Claro, no, y algo que te quiero decir, que fíjate que es una oportunidad de un reto de fe. O sea, porque cada crisis, si tú la aprovechas y das ese paso de fe, creo que eso puede ser una bendición. Sí. Y me encantó esta mujer, ella dijo, yo voy a ofrendar. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué lo hizo ella? Porque ella tenía una comunión muy estrecha con Dios, o sea, tan estrecha que ella tenía esa sensibilidad de saber que el hombre de Dios venía a su casa. Sí. ¿Cómo lo logras eso? Cuando tú tienes esa comunión con Dios. Uh-huh. Eso me encanta, me encanta. Y solamente un poquito para reforzar un poquito lo que tú me dijiste, me recordé la cita donde está Malaquías 3:10, donde dice, es la única parte en la Biblia donde dice, probadme ahora, dice el Señor, y yo traer las ofrendas, traes tus diezmos al alfolí y yo abriré las ventanas de los cielos. Es la única parte donde Él te dice, pruébame y yo te voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobreabunde. ¿Qué vemos ahí? También vemos ahí lo mismo, otra vez, sí. Una prueba, ¿no? Pero está en ti decidir si lo haces o no lo haces. Y de verdad yo lo quise traer esto porque sí, para mí siempre fue un principio de el dar y ofrendar y ser obediente en esta área. Y no porque si yo lo hago voy a recibir la bendición. Como dices tú, es porque Dios quiere enseñarnos eso, sí. De una manera... nos beneficia a nosotros, realmente el aprender eso nos beneficia. Entonces sí. eso es algo que yo quería como compartirles y comentarles, ¿no? Que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta este principio. Gracias por traer esto a la mesa y sin duda es un principio de los muchos que sin querer, y bueno, no hay Dios, más bien existen diosidencias. Cómo Dios nos está preparando y está preparando el camino por el cual debemos de andar a través de esos principios que, como dices tú, desde chiquitos o desde que nacimos en Cristo nos lo enseñaron, pero sí lo estamos recordando a nuestro diario vivir, o sea, no siempre, ¿verdad? Entonces, qué padre tener en cuenta que el diezmar trae bendición, el ser generosos con las demás personas trae bendición, el que podemos dar hasta lo que no tenemos. Bueno, vamos, lo último que tenemos, y es con la promesa de que Dios nos va a multiplicar, que Dios va a estar ahí. Eso qué hermoso, que Dios va a traer su presencia a nuestras casas. Y no porque no lo esté, pero cuando abrimos nuestra puerta para dar, es un principio para que su presencia en verdad se manifieste pues en nuestra vida y en nuestra familia y en fin, en nuestro camino. Entonces, y bueno, quiero decir algo, perdón, antes de terminar. Yo estoy muy agradecida con Dios por el ver tu matrimonio, y fíjate que me encanta mi Iván, porque es como mi hijo, que con él he visto, es un muchacho sumamente generoso, como esta enseñanza aún así trae gente a tu alrededor con esos principios. Yo de verdad bendigo a Dios por traerme un muchacho y una familia que son sumamente generosos. Sí. Entonces les agradezco, te quiero, Iván, y bueno, es parte de ese principio, ¿no? De ponerlo en práctica ahí. Claro, gracias, mami. Dios es muy fiel y sin duda Dios me concedió un esposo generoso y que me ha enseñado a dar, definitivamente. Ya no puedo no cargar con monedas para dar propina, en verdad es increíble. Y yo creo que los milagros de Dios se desencadenan, así como también se rompen cadenas de maldición. Entonces, pues abramos nuestras puertas, abramos nuestra vasija para dar harina y agua, porque esa masa se va a multiplicar y multiplicar no solo para tu familia, para ver milagros en tu familia como esta viuda y su hijo, sino para el reino, pues, porque eso fue, esa masa y esa harina le dio fuerza a Elías para seguir su camino en el propósito que Dios tenía para esos días. Así es. En esta tierra. Entonces, gracias, gracias por traer este mensaje. Gracias,